Si realizamos una retrospectiva de la comida en la historia del México colonial, veremos que ésta surgió prácticamente de inmediato con la llegada de los españoles a las playas salvadoras de la Veracruz. También, casi al momento instituyeron un gobierno propio en estas tierras y, el mismo fenómeno de sobrevivencia, inmediatez y necesidad, lo podemos aplicar al caso particular de la invención de la comida novohispana, un proceso que se inicia en la primera parte del siglo XVI y continúa casi sin interrupción hasta el siglo XIX. Tres largos siglos de mestizaje en la comida, un cúmulo de saberes, sabores, colores, olores, éxtasis. Una y otra dieta, claro está, diferían en sustancia y en volumen. Digamos, una era un tanto magra y equilibrada, y la otra más abundante pero un tanto golosa. Esto no impidió que a lo largo de los años que las nuevas plantas y especies animales traídas por los españoles se combinaran con los alimentos locales, herencia directa de la cultura mesoamericana. Claro está, esto dio pauta para que se produjera una nueva cocina. Este mestizaje en la comida amplió su horizonte también hacia el uso de nuevos utensilios de comida y nuevas técnicas culinarias. Se podría decir que durante los siglos siguientes la población novohispana conservó una dieta bastante estable, que hay que recordar que la población novohispana estaba formada por españoles, criollos, mestizos, indios y una tercera raza menos numerosa de afroamericanos. Además que los saberes, los gustos y las costumbres en la forma de alimentarse, se conservaba aún esta antigua liga al consumo de maíz, sustento de nuestra carne, herencia inapreciable de la cultura mesoamericana. La diversidad y la complejidad seguían dando grandes frutos de enseñanza y sobrevivencia. No obstante, que al estar inmersos en un régimen colonial, no hay que olvidarlo, esto implicaba también importantes tensiones sociales, con repercusiones económicas, sociales y culturales para la colonia. Los españoles, celosos de sus colonias, trataron de que la entrada al nuevo continente se limitara a los súbditos de la corona española, con el pretexto de que las culturas americanas podían contaminarse al contacto con influencia de otra parte. A esto podríamos decir que en el caso de la cocina mexicana, durante 3 siglos, las novedades culinarias solo pudieron llegar a la Nueva España a través de los españoles, y fue hasta el siglo XIX cuando se rompió con la dominación ibérica, que empezaron a conocerse las culturas de otros países. Otro campo importante en la ingestión son las plantas medicinales. Tanto en Europa como en el Nuevo Continente y en todo el orbe, las plantas medicinales juegan un papel muy importante dentro de los regímenes de salud del hombre. La riqueza y variedad de las sustancias sanadoras de las plantas medicinales son inmensas. En cada lugar, en cada época, una y otras civilizaciones nunca han cesado de indagar este campo, practicar, estudiar, sistematizar, asignar nuevas nomenclaturas, etc. El resultado logrado es inmenso e invaluable. En el caso del México antiguo, los titisi o médicos prehispánicos tenían a su alcance una gran cantidad de vegetales y minerales que utilizaban en sus curaciones como el chile, el zumo de maguey, la miel de abeja, el jugo de miltomate, el hueso molido del aguacate, sal, tabaco y la corteza y las raíces pulverizadas de las plantas, con que preparaban ungüentos e infusiones. Al mismo tiempo contaban con miles de años de observación cuidadosa que los llevaron poco a poco a conocer las propiedades de cientos de plantas medicinales y alimenticias. Entre los pueblos nahuas, el nombre mismo de una planta proporcionaba datos esenciales sobre su uso, color, sabor y efectos por su consumo. Prefijos como xoco, amil, patli, cuahuitl, zacatl y xihuitl indicaban si una planta era ácida, si crecía en el agua, si era medicinal, si era árbol, pasto o arbusto. Durante los primeros años después de las guerras de conquistas, muchos españoles acudieron a los curanderos buscando alivio para sus heridas y enfermedades, pero también médicos españoles llegaron a la Nueva España e introdujeron remedios nuevos de la tradición europea, creando hospitales y boticas en todo el país, y así tuvo lugar un intercambio de conocimientos médicos entre las dos culturas. Médicos de la época, como Alonso López de Hinojos, Fray Agustín Farfán, Juan de Cárdenas y Martín de la Cruz, atestiguaron este intercambio de conocimientos médicos. La farmacopea europea se enriqueció con los conocimientos mesoamericanos, particularmente de los aztecas sobre el uso de la flora y fauna locales, y de los minerales que tenían a su alcance. Europa sufría las terribles pestes de la Edad Media que todavía la azotaban, por lo que los médicos europeos tenían un especial interés por las plantas americanas y buscaban constantemente nuevos remedios para tratarlas. En México, la raíz de jalapa, la zarzaparrilla, el ruibarbo, el epazote, el tabaco, los polvos de Michoacán y muchos otros vegetales medicinales se enviaron al Viejo Mundo, llegando algunos a formar parte de la farmacopea europea de la época. Las enfermedades como los alimentos y los remedios se clasificaban como fríos, calientes, húmedos y secos.
Las enfermedades frías tenían que combatirse con alimentos o medicamentos calientes. De la misma manera, el tratamiento para una enfermedad caliente consistía en un remedio frío. Existía la suposición de que los alimentos mismos podían causar enfermedades, si al consumirlos se alteraba el frágil equilibrio que existía entre el cuerpo humano y el ambiente. Las plantas, animales y minerales del Nuevo Mundo fueron incorporados al sistema hipocrático con facilidad, debido al sistema religioso dualista que existía en el pensamiento nahua. La síntesis de estas concepciones del dios Teotl, dios dual o pareja de dioses. Teotl es la fuerza que crea, conserva y transforma el universo, que se manifiesta generalmente en forma dual. Así, por ejemplo, el mismo concepto de caliente-frío pudiera haber existido en la medicina prehispánica, y precisamente las fuentes del siglo XVI hablan de naturaleza fría o caliente en las culturas mesoamericanas, particularmente la azteca. Pero ¿quién influía a quién para elaborar este tipo de concepciones? Tal vez, este mestizaje en algún nivel de su desarrollo pudo alcanzar un culmen en la percepción de lo propio y lo diferente, y que fundamentalmente ya no nos deja ver enteramente lo que es uno y es otro, quien observa y es observado. Se funden en una sola mirada, en una sola identidad. La simbiosis ha tenido efecto como pérdida filosofal o santo grial. Y justo aquí, la mirada, la forma de ver el mundo habría cambiado para siempre en estas tierras, subrepticia y secretamente, y tal vez, también solo algunos cuantos, fueron los iniciados que se percataron de ello, y su efecto positivo y más elaborado y grandioso fue el haberse manifestado en el arte barroco mexicano. Aún hoy en día, perdura la costumbre de dividir los elementos según categorías de frío y caliente en la medicina de clases populares, pero no se sabe si estas creencias actuales se derivan del pensamiento europeo o si son de origen prehispánico de la cultura mesoamericana. Así, las recetas novohispanas para combatir las epidemias, que azotaban a la población con tanta frecuencia durante la colonia, recomendaban el uso de cataplasmas o infusiones de distintas frutas y vegetales. Para tratar las diferentes fiebres como el agua de tamarindo y el huachichilel, la jícama se utilizaba para aliviar las enfermedades de escorbuto y el chocolate para estreñir el vientre. Para el tratamiento de enfermedades de la piel, se aconsejaba utilizar miel, azúcar, pimienta, huevo y jengibre. El atole de maíz llegó a sustituir al ordiate, o atole de cebada medio moler, que se tomaba para fortalecer el cuerpo del enfermo. Algunos alimentos tenían fama de engendrar buenos humores, como por ejemplo la carne de ternera, cabrito, pollo y gallina, mientras que otros, como la carne de vaca, ciervo, liebre o conejo, se consideraban fuentes de malos humores. Y se seguía recurriendo al chile para tratar diversos síntomas. Era uno de los alimentos considerado caliente y lo recetaban para tratar las dolencias frías. Recomendaban comer las salsas de chile y ajo para la crudeza y era un conocido estimulante para abrir el apetito y remediar la desgana de comer. Es necesario volver una vez más a insistir en el tema del mestizaje de cómo ahora debe de ser visto a través de nuevas fuentes, de la etnografía, antropología y psicología social. Intentar una nueva reconstrucción arqueológica así, más compleja de lo que fue, debió ser o pudo ser el tiempo pasado del hombre y estas comunidades, sus diversas y complejas creaciones culturales, sociales, políticas y religiosas. En fin, podemos acercarnos más al verdadero hombre del pasado, buscar, escudriñar su vida, su mente, sus sueños. En suma, conocer su historia en una perspectiva más humana, nunca más de vencida y vencedores. Pero también, y por qué no, aproximarnos a nosotros mismos, observarnos en la forma más íntima y más directa, para poder contemplarnos con mayor amplitud y profundidad, por fin, cara a cara. Recuperemos de alguna forma lo que se ha perdido, ocultado o negado de nuestro México antiguo. Recuperemos la verdad de nuestra historia, recuperemos la esencia de nuestro mestizaje, expresado monumentalmente en el barroco mexicano, en nuestra tradición política más significativa y poderosa que es, y siempre ha sido, el liberalismo mexicano.
c'è visita che non scarto male, mentre c'è ti in carambe quei panazzi legna